Mi hermana roba mi bicicleta porque cree que está mal que coma en la cafetería del hospital, pero ahora mis padres la obligan a usar una bicicleta y a mudarse con personas que odia. Ok, préstenme atención. Trabajo a unas pocas cuadras de un hospital, y llego bastante rápido en bicicleta. Su cafetería es acogedora y tiene buenos precios. Así que normalmente, más o menos una vez a la semana, voy ahí a almorzar. La comida no es lo que yo llamaría increíble, pero tienen una buena variedad de vez en cuando. El personal incluso ya me reconoce, y siempre son agradables. No les molesta que yo esté ahí solo por el almuerzo. Y es mucho más tranquilo comer ahí que en cualquier restaurante local. Estoy dentro del espectro, y no me gustan los ruidos fuertes. Así que los almuerzos silenciosos en este lugar son una bendición para mí algunos días. Hace poco mi hermana se enteró de que he estado comiendo en el hospital. Y se me fue encima por cómo las cafeterías de hospitales se supone que son solo para gente que está en el hospital porque lo necesita. Yo repliqué que les estaba dando negocio, y no es como si les estuviera quitando comida de la boca a los pacientes. Y solo iba una vez por semana. Entonces, ¿cuál era el gran problema? Pero ella siguió insistiendo en que yo estaba mal. Luego involucró a nuestros padres, y se pusieron de su lado. Me están diciendo que solo debería comer en el hospital si tuviera una razón real para estar allí. Les dije que estaban todos locos, y que era comida normal por la que yo estaba pagando. Pero ahora, como ni ellos ni yo vamos a dar el brazo a torcer, estoy dividido. ¿Soy el imbécil por ir a almorzar a una cafetería de hospital una vez a la semana solo porque trabajo cerca? Edición, gracias por todos los comentarios. Haré de esto una colina en la que sentarme si tengo que hacerlo ahora. Actualización 1. De verdad me disculpo por lo largo de esta publicación. Pero escribir todos los detalles tomó muchísimo más de lo que pensé. Y esta situación fue una locura total. Nunca pensé que mi hermana haría algo así. No hace mucho yo, de 23, publiqué en el subdev Soy un idiota, pidiendo consejo, porque mis padres y mi hermana estaban enojados conmigo por comer regularmente en una cafetería de hospital, porque queda cerca de mi trabajo. Disfruto la paz y la tranquilidad ahí los días que voy a comer. Pero esta situación escaló tan radicalmente, que no puedo creer que algo tan tonto haya pasado de verdad. Mi hermana hizo la cosa más mezquina que me ha hecho en la vida. Y por razones completamente inmerecidas, además. Cuando mi hermana se enteró de que estaba comiendo en la cafetería del hospital, se me fue encima con que esa comida es solo para la gente que está en el hospital porque lo necesitan. Terminamos en una gran discusión en la que le dije que no era como si les estuviera quitando comida de la boca a los pacientes. Entonces fue con nuestros padres a conseguir que se pusieran de su lado como siempre. Y de inmediato se pusieron de su lado, tal como sabía que pasaría. La respaldaron con que la cafetería del hospital no es un lugar para ir a comer casualmente. Tuvimos una gran discusión. Pasaron días acosándome y diciéndome que yo estaba mal, y exigiéndome que parara. Así que fui a Reddit. Aquí aprendí que no solo yo no estaba haciendo nada malo, sino que es muy común que la gente vaya a comer a cafeterías de hospital solo porque les gusta. Yo esperaba que la situación simplemente se desvaneciera. Pero unos días después, mi hermana me llamó preguntándome si ya había dejado de comer en el hospital. Dije que no y entonces empezó todo otra vez. Mis padres luego me llamaron furiosos, actuando como si yo tuviera que haber dejado de ir porque ellos lo dijeron. Les recordé que ya no vivo bajo su techo, y que esta es exactamente la clase de razón por la que me mudé. Se ponen del lado de mi hermana en casi todo. Resoplaron e hicieron berrinche por ello. Pero esta vez la pelea no se quedó en casa. Otros parientes se enteraron porque mi hermana intentó ampliar su apoyo. Estaba tan empeñada en imponerme su voluntad, que fue a buscar ayuda entre otros familiares. Pero nuestros padres fueron los únicos de su lado. Mi tío regañó personalmente a mis padres y a ella por teléfono cuando le conté lo que realmente había pasado. Les dijo que solo estaban del lado de mi hermana porque es su favorita. También que son malos padres por haber tenido favoritismos desde el principio. Luego un primo fue a comer conmigo a esa cafetería del hospital, y dijo que a él le gustaría ir una vez por semana también, ya que él también trabaja cerca y se mueve en bicicleta a todas partes. Ya nos hemos cruzado una vez ahí a la hora del almuerzo desde entonces. Estuvo bastante contento al descubrir que la comida estaba cocinada de forma más saludable que en la mayoría de lugares. Es un poco quisquilloso para comer, así que este lugar es como su nuevo sitio de almuerzo. Mi hermana se enojó aún más al enterarse de que ahora había otras personas de la familia comiendo en el hospital también. Una vez que quedaron expuestos, mis padres se echaron para atrás por vergüenza. Se disculparon conmigo, y me soltaron un cuento de que sinceramente pensaban que comer en un hospital era raro, y que sentían que simplemente tenían que defender a mi hermana. Les dije que llevaban tanto tiempo complaciendo a mi hermana, que eso es lo único que hacen cada vez que ella empieza algo con alguien. Ella me ha tratado como una controladora condescendiente y una abusona desde que éramos adolescentes, aunque yo soy mayor. Y ellos siguieron habilitando eso. Pero ya no lo voy a aguantar. Mis padres terminaron cediendo, y se disculparon. Luego hicieron que mi hermana se disculpara conmigo también.
Podía notarse que odiaba cada segundo, porque al principio intentó hablar entre dientes. Más tarde mis padres me invitaron a cenar como otra forma de disculpa. Pero se sintió más como un espectáculo para quedar bien con el resto de la familia, porque se lo dijeron a todo el mundo incluso antes de que pasara. La cena fue genial, no lo puedo negar. Mis padres habían cocinado un pavo. Podría decirse que es una de mis cosas favoritas para comer. Me encantan los muslos llenos de salsa. Sí, soy medio cerdo cuando me los como, pero no puedo evitarlo. A mi hermana siempre le pareció graciosísimo y era una de las pocas cosas de las que no me molestaba que se riera. Así que no pensé nada de por qué estaba tan risueña en la cena. Luego, después de la cena familiar, noté que mi bicicleta había desaparecido. La había dejado en el patio trasero fuera de la vista. Pero simplemente ya no estaba. Entré en pánico porque es mi único medio de transporte. Mis padres sí entraron un poco en pánico conmigo, pero mi hermana parecía todo lo contrario. De hecho, se veía feliz y seguía riéndose. Tuve sospechas de ella de inmediato, y ella se hizo la inocente. Incluso soltó la típica de no puedo creer que pienses que yo haría algo así. Yo ya sabía que es extremadamente mezquina, pero esto era un nivel completamente nuevo para ella. Así que dije que iba a ir donde el vecino porque sé que tienen cámaras, y habrían visto qué pasó, para después llamar a la policía. Mi hermana de repente se puso pálida, y yo me enojé y dije que sabía que había sido ella. Exigí que me devolviera la bici. Ella empezó a llorar y a decir que no había hecho nada. Nuestros padres de inmediato se pusieron de su lado mientras me regañaban por atreverme a acusarla. Así que me harté y dije que iba a ir donde el vecino a pedir revisar sus cámaras y luego llamaría a la policía. Mi hermana por fin confesó y me llamó para que volviera. Las caras de nuestros padres después de que la habían defendido fueron impagables. Mi hermana dijo que estaba tan enojada conmigo por haberla hecho disculparse por algo en lo que todavía creía que tenía razón, que planeó que un par de sus amigas vinieran y se llevaran mi bicicleta durante la cena. Dijo que sus amigas estaban en una minivan con la bici a unas calles de distancia. Luego empezó a decir que yo no podía llamar a la policía por ella de todos modos, porque soy su hermano mayor. Nuestros padres respaldaron eso también, pero yo saqué mi teléfono y empecé a marcharme hacia afuera otra vez. Salieron corriendo detrás de mí con mi hermana suplicando y llorando para que parara. Le dije que era una mocosa, y luego les dije a mis padres que no podía creer que todavía la defendieran cuando estaba actuando así. Nuestros padres por fin llegaron al límite de habilitarla y le dijeron que hiciera que sus amigas trajeran mi bicicleta de vuelta inmediatamente. Ella se puso con el teléfono mientras sollozaba y llamó a sus amigas. Pero entonces de repente corrió a su cuarto para hablar con ellas. No pude oír nada a través de la puerta porque todo era en susurros. Nuestros padres también se veían muy preocupados. Mi hermana nunca habría admitido voluntariamente que mandó a robar mi bicicleta. Solo seguía sollozando que era solo una broma una y otra vez. También seguía usando la excusa de que es solo una bicicleta barata. La compré usada hace unos meses por $50, pero está en excelente estado y es mi medio principal de transporte. Mi hermana seguía mirando a nuestros padres para que la respaldaran. Sin embargo, esta vez simplemente no pudieron. Así que se desplomó en una silla abrazándose las rodillas y esperando con el resto de nosotros. Mi hermana se veía cada vez más asustada cuanto más tardaban sus amigas en traer la bicicleta, y no paraba de testearlas. Aunque mi hermana dijo que sus amigas estaban solo a la vuelta de la esquina, tardaron aproximadamente una hora en traer mi bicicleta de vuelta. Por fin llegaron en la minivan con mi bici metida atrás. Estaba completamente empapada y toda embarrada, como si la hubieran sacado de una zanja de lodo mojado. La bicicleta es una 700C, así que es demasiado alta para que cualquiera de ellas la monte. Así que simplemente llegaron y robaron la bici arrastrándola dentro de la van lo más rápido que pudieron antes de irse. Digo que la robaron porque en ese momento yo estaba casi seguro de que mi hermana les había dicho que se deshicieran de mi bici. Si yo no hubiera señalado que los vecinos tienen cámaras, quizá no la habría recuperado. Cuando por fin llegaron sus amigas, tenían las piernas todas embarradas y mojadas casi hasta las rodillas. Ambas me suplicaron que no las denunciara a la policía por llevarse la bicicleta. Les pregunté mientras las grababa que me dijeran la verdad, y señalé que los vecinos tienen cámaras. ¿Mi hermana quería que se deshicieran de mi bicicleta? Se derrumbaron y dijeron que sí, que mi hermana quería que se llevaran la bici y la tiraran en un estanque a unas millas de distancia. Tuvieron que ir a recuperarla cuando se dieron cuenta de que las habían pillado. Mi bicicleta había estado casi completamente sumergida en agua lodosa. Por suerte, no tenía muchos accesorios extra aparte de una luz delantera desmontable y mi botella de agua. Pero la botella de agua había desaparecido. No me sorprendió lo que me dijeron las amigas de mi hermana. Y les hice que se lo dijeran a nuestros padres también. Se le fueron encima a mi hermana hasta que estuvo llorando en el suelo, pateando y golpeando como una niña pequeña. No había visto a mi hermana actuar así desde que literalmente era una niña pequeña. Me dio vergüenza ajena ver que por dentro sigue siendo así. Luego se encerró en su cuarto. A sus amigas se les prohibió volver a ir a la casa de mis padres.
Entonces obligaron a mi hermana a salir de su cuarto, más precisamente por nuestra madre, y a darme otra gran disculpa. Luego nuestro padre la obligó a lavar y aceitar mi bicicleta de arriba a abajo bajo su supervisión mientras yo desarmaba la luz delantera y la limpiaba para que se secara. Para cuando mi hermana terminó, ya era de noche. Me miró con odio como si yo fuera el diablo cuando volvió a entrar a la casa. Pero nuestros padres le cortaron la actitud de inmediato, y dijeron que nunca se habían sentido más avergonzados por ella en su vida. Volvió a llorar en su cuarto. Tuve una conversación muy franca con mis padres sobre el comportamiento infantil de mi hermana. Sobre cómo viene de que ellos la han malcriado y habilitado. Les dije que no podía creer que yo tuviera que ser la voz de la razón. Pero el hecho de que ella estuviera en el suelo llorando como una niña, pateando y golpeando, mostraba que mentalmente sigue siendo una niña por culpa de ellos. Que me seguían convirtiendo en el chivo expiatorio cuando ella metía la pata, así que apenas conoce el sentido de la responsabilidad. Por una vez no discutieron conmigo por eso. Luego mi padre en silencio me llevó a mí y a mi bicicleta de vuelta a mi apartamento en su SUV. También me dio algo de dinero para reemplazar la botella de agua perdida antes de que se fuera. Mi hermana y su grupito solían acosarme bastante cuando nos cruzábamos. Se burlaban de mí en grupos siempre que podían. Yo normalmente las ignoraba porque me aburrían, y eso parecía enfurecerlas. Pero después del incidente de la bicicleta, recibí un montón de mensajes de números que no conocía, insultándome por hacer llorar a mi hermana por una broma tonta. Conociéndola, mi hermana probablemente le contó a todos una historia muy distinta de lo que pasó. Respondí por texto con explicaciones largas de lo que realmente ocurrió, e incluso dije que tengo grabaciones de sus amigas admitiendo la verdad. Algunas personas en la universidad de mi hermana se enteraron de lo que realmente pasó. Tal vez por mis mensajes, tal vez sus amigas comenzaron a hablar de más. Pero avergonzó tanto a mi hermana que llegó a casa teniendo un ataque llorando porque allí estaban llamándola a ella y a sus amigas perras y ladronas de bicicletas. Puede que yo no haya ido a la universidad, pero sé que los estudiantes que necesitan bicicletas son muy protectores con sus bicis. Muchos viven con presupuestos ajustadísimos, después de todo. Mi hermana dijo que alguien incluso bromeó con que no deberían dejar una bicicleta cerca de ella, porque podría desaparecer si ella tiene que disculparse con alguien. Mi hermana se puso tan alterada que se negó a salir de su cuarto durante 3 días para hacer su fiesta de lástima. Mis padres me llamaron para intentar echarme todo encima otra vez. Les recordé la conversación que habíamos tenido días antes, y que tenían que dejar de tratarla como bebé y dejar que lidiara con las repercusiones de sus propias acciones. Si reprueba sus materias otra vez, es porque no está esforzándose como debería. Luego les solté que solo estaban buscando a alguien a quien culpar para hacerla sentir mejor. Ella creó el problema, no yo, y yo no iba a ser el chivo expiatorio otra vez. Mi hermana es adulta y necesita actuar como tal. Sonaron derrotados, y luego se disculparon antes de colgar. Parece que de verdad esperaban que yo simplemente me quedara quieto y asumiera la culpa para que mi hermana se sintiera mejor, pero nunca más lo haré. Ahora mis padres están intentando fingir que esto nunca pasó, y mi hermana y su grupito también me están evitando a toda costa. Lo cual supongo que me parece bien porque no quiero más drama. Pero la próxima vez que pase algo así, no lo voy a aguantar. Edición, sobre la reacción del resto de la familia. Oh, estaban furiosos con ellos. No incluí detalles porque la publicación ya era demasiado larga, pero mi tía y mi tío les dieron a mis padres una reprimenda monumental, 2 veces. La primera fue en persona al día siguiente de que pasó el robo de la bicicleta. Tuvieron una larga conversación con mis padres sobre cómo el malcriarla ha impedido que mi hermana crezca, y que no podría funcionar sin ellos si nunca aprende a ser adulta. La segunda fue después de que mis padres me llamaran para intentar que yo me tragara la culpa cuando mi hermana se encerró en su cuarto durante 3 días. Hablé con mi primo esa noche cuando nos reunimos para cenar juntos. Él se lo contó a sus padres, mi tía y mi tío. Llamaron a mis padres para preguntarles qué demonios. Luego les dijeron que estaban más que avergonzados de ellos por todavía intentar convertirme en el chivo expiatorio. Y que no les importaba si los viejos hábitos cuestan, se va a acabar. Digamos que mi hermana no fue la única llorando. Nadie me ha dicho nada sobre qué pasa con mi hermana en su universidad desde hace un tiempo y ella me está evitando. Mis padres tampoco me han hablado desde esa llamada, así que no tengo idea de qué está pasando de su lado. Actualización 2. Estaba navegando por YouTube ayer cuando vi un vídeo sobre mi última publicación. Y me di cuenta de que nunca hice una actualización final, así que aquí está. Para empezar, sí, mi bicicleta está bien. Me las arreglé para evitar que algo se oxidara o se atasque después de que mi hermana la hizo tirar en un estanque. Ya no era nueva, y no hubo chirridos ni quejidos nuevos. Me preocupaba que algo se estropeara, pero es una bicicleta de una sola velocidad realmente simple, así que funciona perfectamente después de haber sido sumergida en agua, con todo aceitado. De todos modos, volví a engrasar los rodamientos de las bielas. También cambié yo mismo la cámara y la llanta trasera hace unos meses. Todavía voy prácticamente a todas partes en ella. Pasando a mi hermana, la mocosa.
Apenas logró aprobar la universidad. Y si intentó culpar sus bajas notas en mí y en la depresión por el incidente de la bicicleta varias veces. Pero incluso nuestros padres dejaron de permitirle hacer eso. Por fin llegaron a su límite y empezaron a ponerse duros con su mal comportamiento, y la hicieron sentarse en su cuarto a estudiar cada vez que hacía una fiesta de lástima o un berrinche. La amenazaron con cortar el wifi y apagarle el teléfono varias veces si no hacía realmente su tarea. Ella lloró y dijo que los odiaba, pero se lo tragó y por fin hizo lo que le dijeron. Al final logró graduarse. Pero su graduación no fue un momento muy divertido para ella. Todos salimos a celebrar con ella, pero ella no estaba feliz. Y la razón es porque ya no tiene amigos. Había esperado salir de fiesta con su antiguo grupito después de graduarse, pero todas la cortaron hace tiempo porque es una mocosa. Como castigo irónico, nuestros padres empezaron a hacer que mi hermana se moviera en bicicleta. Lo odió más que odia el bus. Es una bicicleta tipo cruiser que nuestro papá consiguió usada para ella. Nuestros padres prácticamente me suplicaron que la sacara a pasear los fines de semana para sacarla de la casa por unas horas. Y lo hice, pero solo porque me lo pidieron amablemente y ofrecieron cena. La última vez que se habló del tema, mi hermana seguía firme en que cree que está mal comer en el hospital por alguna razón, pero no podía encontrar ninguna razón válida para justificarlo cuando alguien le preguntaba por qué. Literalmente, nadie ya se ponía de su lado con eso. Incluso nuestros padres admitieron que ya no les parece raro después de que les dijeron que la cafetería en realidad es un negocio separado del hospital. Y como otra muestra para la familia, incluso fueron conmigo a almorzar al hospital en familia un par de veces. Y obligaron a mi hermana a ir, que creo que es el peor castigo para ella porque lo odió hasta la médula. Ella se veía raramente inquieta, y dijo abiertamente que no podía creer que la hicieran comer allí cuando iba contra sus creencias. Lo dijo de una forma como si fuera contra su religión o algo así, y la regañaron precisamente por eso. Así que solo lloró como siempre, pero le dijeron que madurara. Creo que solo se aferraba a sus supuestas creencias porque tendría que admitir ante sí misma que estaba equivocada si lo dejaba, y simplemente no quería hacerlo. Hubo momentos en que me pregunté si mi hermana no es solo una controladora malcriada, sino también una narcisista. Aunque estoy lejos de estar calificado para diagnosticar a nadie. El grupito de mi hermana terminó abandonándola como amiga porque estar involucradas con ella las perjudicó también. Como al menos 2 de ellas participaron en su plan de robar mi bicicleta y tirarla, todas fueron víctimas de bromas por ello cuando se corrió la voz. Así que el grupito culpó a mi hermana de todo, y dejó de hablarle para salvar su propia reputación. Aunque yo no presenté una denuncia policial, las 2 chicas que robaron mi bicicleta sí se metieron en un gran lío con sus familias. Esa minivan en la que iban resultó que era prestada de uno de sus padres. Dejaron de permitir su uso después de enterarse de lo que pasó. Los padres dueños de la minivan incluso me visitaron para disculparse conmigo en nombre de su hija, y también me pidieron una copia del vídeo que grabé. La cual les di. Aunque fueron totalmente cómplices, el grupito se lo echó todo a mi hermana y la tiró debajo del bus frente a todos. Supongo que ahora mi hermana sabe lo que se siente ser el chivo expiatorio. También se rieron de ella durante un tiempo porque la obligaron a ir y volver de la universidad en bicicleta, ya que nuestros padres decidieron que era más barato que el bus, y mi hermana ya no tenía amigas con quien compartir coche. Y no, su bicicleta no fue robada ni vandalizada, mi hermana simplemente la odiaba. Nuestro papá también la obligó a aprender a arreglarla y mantenerla ella misma. Mi padre solía trastear con bicicletas en su juventud, y todavía tiene las herramientas por ahí, así que sabe lo suficiente como para hacer todo su propio trabajo en bicicletas. Aunque ya no monta el mismo, a mí me enseñó lo básico de trabajar en ellas. Para quienes dijeron que mi hermana haría algo aún más loco o que tomaría represalias contra mí, no hizo nada de eso. Solo está amargada. La obligaron a ir a terapia, y eso la mejoró un poco. Pero si tiene algún efecto real, por lo que sé, podrían pasar años para ver un cambio. Al menos ya no intenta mandarme. Me han llamado para cenar mis padres varias veces desde mi última publicación, y mi hermana casi no me habla en la mesa. Parecía aún más molesta por el hecho de que a mí me daba completamente igual. Le han dicho todos, incluso nuestros padres hasta cierto punto, que ella destruyó su propia reputación, pero no parece poder dejar de culparme porque necesita un chivo expiatorio. También empecé a encadenar y asegurar mi bicicleta cada vez que visitaba la casa desde el incidente de la broma, por si acaso. Después de que mi hermana terminó la universidad, mis padres de repente anunciaron que mi hermana se mudaba de su casa. Ella abiertamente no quería, pero la obligaron a conseguir trabajo de inmediato, y le hicieron buscar un apartamento. Dijeron que sus días de fiesta se acabaron, y que era hora de que le enseñaran la vida adulta. Varios parientes les dijeron a mis padres que mi hermana no iba a madurar de verdad a menos que viviera sola y pagara sus propias cuentas. Mis padres lo deliberaron un tiempo, porque ella obviamente era su hija dorada, pero mi hermana nunca se convertiría en adulta mientras mantuvieran las cosas como estaban. Mi hermana todavía no está nada contenta con eso, porque le encantaba ser una parásita malcriada, pero no podía culparme por eso, porque yo no tuve nada que ver con esa decisión y ella lo sabe.
Tuvo múltiples berrinches de solo era una bicicleta, cuando intentaba echarme la culpa cuando las cosas no le iban bien en la universidad. Una vez nuestra madre le dio un manotazo en la cabeza y le dijo que dejara de actuar como si yo fuera quien le causaba todos sus problemas. Y que no era solo una bicicleta para mí, es prácticamente mi sustento porque es mi medio principal de transporte. Actualmente mi hermana comparte un apartamento de 2 habitaciones con otras 3 chicas. La tuvieron que mover más lejos para que su reputación no la siguiera cuando consiguiera trabajo. Mi madre lloró mucho por eso. Mi hermana trabaja en una oficina, y está aprendiendo a ser secretaria, pero se queja y gimotea sobre odiar su vida actual. También intenta restregármelo en la cara sobre lo que hará cuando gane más dinero que yo. Yo solo le dije, tú haz lo que tengas que hacer, y se enojó porque no entré al juego. No le gustan sus compañeras de piso, y todavía tiene que moverse en la bicicleta que le consiguió nuestro padre. Su trayecto no es largo, solo unos pocos kilómetros. Así que no gasta dinero en el bus, y caminar es demasiado lento para ella. Quiso, si no prácticamente exigió, que nuestros padres le compraran un coche porque la sacaron de la casa. Se negaron a comprarle uno, lo que hizo que dejara de hablarles por un tiempo. Creo que es bastante obvio que mi hermana y yo ya no salimos a montar en bicicleta juntos. Eso se terminó en cuanto ella se mudó. Mientras todavía hacíamos paseos de fin de semana, mi hermana intentó todos los insultitos inmaduros que se le ocurrieron. Ni siquiera recuerdo la mayoría, porque yo simplemente ignoraba sus burlas y ni siquiera actuaba irritado. Entonces me llamaba denso o de educación especial, y ponía los ojos en blanco. Entre sus repetidas burlas inmaduras, una era intentar decir que su bicicleta es mejor que la mía, porque la suya sí tiene cambios. Pero igual nunca podía ir más rápido que yo. Como que eso la hacía empeñarse en ponerse en mejor forma, al menos. Creo que solo quiere que yo sea el gran perdedor, para ella no sentirse como una. Mi hermana obviamente quiere un coche, pero todavía no puede permitírselo por su cuenta porque no sabe ahorrar. Quiso que nuestros padres le compraran una bicicleta eléctrica para Navidad, y se negaron después de ver lo que cuestan unas buenas. Mi hermana ya les ha costado mucho dinero de todos modos, ya que le pagaron los 3 años de universidad. Como una especie de broma en Navidad, yo le regalé llantas nuevas para su bicicleta y me miró feo por eso. Nuestros padres también tuvieron que rescatarla financieramente un par de veces en 2024, porque no manejó bien su dinero. En este punto, a pesar de lo mucho que la realidad la ha golpeado con consecuencias, todavía actúa como una mocosa malcriada en negación. Pero aparte de eso, de alguna manera se las arregla. Aunque otra cosa por la que solía enojarse conmigo estos días es el hecho de que yo vivo solo, y ella tiene que tener compañeras de piso para poder pagar el alquiler. También he conocido a sus compañeras de piso y parecía que realmente les caigo bien, lo cual enfadó aún más a mi hermana. Creo que la razón por la que las odia tanto es porque ellas no se doblegan ante su voluntad como antes lo hacían nuestros padres. Ella realmente odia cuando la gente no hace lo que ella quiere. Así que debe ser una pesadilla para ella vivir con gente que no aguanta ninguna de sus exigencias. Eso resume todo hasta ahora.